para subir al canal. Bueno. Ok, entonces chicos, bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, espero que estén súper bien. Vamos a compartir la diapositiva del día de hoy. El tema es la independencia de México. Antes de comenzar la explicación, cuando quieran estudiar este tema, obviamente saben que UNAM, este tema siempre viene en examen UNAM, o sea, creo que no ha habido un año de los que he hecho examen que no ha venido, qué raro, pero lo que va a cambiar es que me pregunta. En años pasados preguntó mucho sobre etapas, ¿no? Ordena etapas, personajes. Este año fue un poco más sencillo y se enfocó en causas. Fue un poco más sencillo este tema. Ya no tuvimos que estudiar tanto en ordena cronológicamente, ¿verdad? Pero recuerden que ustedes en todos los temas deben estar prevenidos. No importa si UNAM el año pasado preguntó etapas. No sé qué me va a preguntar UNAM este año. A lo mejor me pregunta personajes y ya, ¿no? Personaje que inició la independencia, ¿no? Ay, Miguel Hidalgo. En un segundo lo contesto. Facilísimo. Pero a lo mejor me pide, ordena la primera etapa, ordena la segunda etapa. ¿Quiénes fueron los personajes? Entonces, miren, les voy a escribir los aspectos importantes que deben tener para este tema. Obviamente, tienen que poder diferenciar causas externas y causas internas. Siempre me gusta hacer mucho esto para que cuando vean ustedes la clase puedan ser como más puntuales, ¿no? O sea, a lo mejor la clase dura una hora, sí, pero no voy a poder tener toda la información que me da el profesor. Lo que necesito son los puntos, ¿no? Eso es lo que o sea, tienen que hablar con su mente, con su cerebro. A ver, cerebro. Tengo que identificar causas externas y causas internas. Personajes por etapa, otro tema. Tengo que poder ordenar cronológicamente la primera etapa, que es la que vamos a ver. Si me da tiempo de ver la segunda, si no en la otra clase. Ordenar cronológicamente los acontecimientos. En personajes por etapa es identificarlos, ¿no? Esa es la primera, esa es la segunda. También la primera, la segunda etapa. Documentos importantes que vamos a ver en la siguiente clase. Hablo de sentimientos de la nación, Constitución de Apatzingán, Tratados de Córdoba, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ah? Por el momento, con que ustedes me sepan identificar causas externas, causas internas, personajes por etapa, y que podamos ordenar la primera etapa cronológicamente, ese será el objetivo de nuestra clase. ¿Ok? Vamos a comenzar. Bien, aquí les hice un pequeño esquema, como un tipo resumen. Aquí está el tema, ¿no? La independencia de México, fíjense, la independencia de México pues fue prácticamente una guerra. Hablamos de una guerra civil, ajá. ¿Por qué? Porque enfrentó a dos grupos súper importantes que son nuestros protagónicos. A los peninsulares, básicamente, ajá, que son los españoles, básicamente, a los españoles, que eran los privilegiados, ¿verdad? Los que tenían tierras, los que tenían cargos, o sea, eran pues, los más privilegiados, los más acomodados, ¿no? Los que vivían bien. Y los otros, los criollos, los marginados, los rezagados, los que no tenían derechos, eran los que les hacían bullying, ¿no? Básicamente eran bulleados los criollos, ¿no? Tenían menos cargos, menos importancia. Entonces, se dice mucho que la independencia de México fue una guerra en contra de España, pero no, ahorita vamos a ver por qué no. Fue más una guerra civil, una guerra interna que enfrentó a dos grupos, los privilegiados, los peninsulares y los criollos. Ajá, acuérdense, los que les hacen bullying, los marginados, los que sufren, los que están cansados de esta situación. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esto. Eso es la independencia de México, esta guerra. Pero vamos a ver las etapas, vamos a ver yo creo que el día de hoy la primera, si me da tiempo vemos la segunda, espero que me dé tiempo, pero si no nada más veríamos la primera, déjenme ver cómo avanzo. Y entonces tenemos las causas. ¿Por qué se pelearon estos dos grupos? ¿Por qué? Ah, pues hay varias, ¿verdad? Y es importante diferenciar entre lo interno y lo externo. Causas internas tenemos el nacionalismo criollo, ahorita les explico qué es eso, la desigualdad social, los impuestos elevados, impedimentos al libre comercio, y externo, acuérdense, es todo lo que pasó fuera de la Nueva España. Recuerden que la Nueva España es la colonia, es la que está sometida. Y España, la corona, así lo usa UNAM, o el Imperio Español, es lo que está literal, la península ibérica, lo que es España. No es lo mismo hablar de la Nueva España que hoy es México, hablar de España, que era el Imperio Español y que hoy es España. Ajá, son dos cosas diferentes. Entonces, todo lo que pasaba fuera de la colonia, o sea, la Nueva España, lo que hoy es México, o de sus otras colonias, es causa externa. O sea, pasó fuera, pasó en Europa, es decir, ¿no? Por ejemplo, la invasión napoleónica,
la Junta de Sevilla, la Ilustración, las revoluciones burguesas, las reformas borbónicas, todo eso pasó fuera. Ajá. Así vamos a diferenciar. Entonces, vamos a estudiar hoy las causas y la primera etapa. ¿Okay? Si hay dudas o voy muy rápido, avísenme, ¿va? Vamos a recapitular las ideas. Tenemos primero una guerra civil entre españoles privilegiados o peninsulares y criollos que son los marginados, ¿no? Va a ser una guerra interna. Ya bueno, vimos causas, las enumeré, ¿no? Las causas. Vamos a empezar a revisarlas. Vamos con las causas internas. Una causa que UNAM, de hecho, ahorita vamos a resolver pregunta, es la situación del criollo. Ajá. El criollo, acuérdense que es hijo de españoles, tiene sangre española, pero no nació en España, nació aquí en la colonia, nació aquí en México, Nueva España o en algún otro virreinato. Pero digamos que esta clase social ya se siente más americano que europeo. O sea, ya van varias generaciones que ya no viven en Europa. Él ya es de la Nueva España, ya es americano. Pero su situación no es la más afortunada. Es el grupo marginado, el grupo que tiene menos derechos. Entonces, este grupo, por ese sentimiento de pertenencia, de que esto es mío, ese sentimiento de agravio, se van a unir. Y esto se conoce como movimiento político criollo. Ajá. Entonces, ellos se organizan, se juntan y se dan cuenta que unidos pueden crear cambios y le van a declarar la guerra a los peninsulares. Eso es lo que van a hacer. Por eso el nacionalismo criollo o la marginación del grupo es una causa. UNAM te lo maneja así, ¿no? Puede aparecer la pregunta como nacionalismo criollo, tú ya sabes. Y otra forma es la misma pregunta, pero te lo puede manejar como la marginación y relegación del grupo de los criollos, ¿no? Básicamente. Y también te pregunta, ¿no? Que el movimiento, ándale, Miguel, viene más como subyugación, relegación, marginación, o sea, el maltrato, para que no se compliquen, o sea, eran los maltratados. Entonces, eso exactamente, Miguel, porque fíjense, chicos, una cosa bien importante, si ustedes llegan a buscar un curso UNAM, asegúrense que en el curso le resuelvan las preguntas, porque el problema con UNAM es, me puede preguntar lo mismo, y ahorita lo vamos a ver, pero de 3, 4 formas diferentes. Es muy importante que en el curso que elijan, esto ustedes puedan como observarlo, porque a veces hay cursos que te dan el tema, te dan 2 preguntas que ni vienen, y tú así, o información que ni viene. Ahorita vamos a ver un ejemplo de preguntas que son las mismas, y la forma, las palabras, y ya me cambian la palabra, y es como, híjoles, este tema lo sé, pero me cambiaron la palabra. Entran mis alumnos en shock y ya no pueden resolverlo. Por eso es importante el entrenamiento con preguntas. Si no, pues no podemos avanzar, ¿verdad? Pero bueno, perdón por los comerciales. Ahora, entonces puede venir como subyugación, marginación, relegación, o puede venir como nacionalismo criollo, como movimiento político. Entonces, la subyugación, la relegación, la marginación que sufrieron los criollos, los hicieron formar un grupo, como si fuera un partido, un movimiento político en contra de los peninsulares. Por eso es una causa, ajá, porque ellos se sentían pues maltratados, marginados. Además, otra causa es la desigualdad. ¿Quién la vivía? Pues los criollos, ajá. Muchas veces les quitaban ciertos cargos o les impedían el libre comercio porque ellos usaban mucho el contrabando. Porque los cargamentos desde España tardaban meses. Entonces, imagínense, tú pides, no sé, un producto X, tarda 6, 4 meses en llegar. Entonces, preferían comprarlo en las colonias alrededor de contrabando de manera ilegal. Entonces, España controlaba muchísimo el comercio y eso también los perjudicaba. Digamos que son la clase perjudicada, ¿no? Entonces ya sabemos que esta clase está como un poquito molesta, como un poquito, ¿no? Entonces vamos a ponerle así, ¿no? Nacionalismo criollo, pueden escribirle marginación, ¿no? Del grupo, de esta marginación de este grupo social, y la desigualdad, ¿no? Básicamente, la desigualdad social. Eso es lo más importante de este tema como causas internas. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ahora fíjense, si hablamos de externo, o sea, esto me da como el contexto, qué estaba pasando en Europa, ¿no? Ahorita vamos a verlo de Napoleón, ese tema es muy interesante, la invasión napoleónica, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Que es el tema que más vamos a desarrollar. Fíjense, les voy a platicar rápido. ¿Por qué? O sea, si ustedes quisieran buscar un culpable, ¿quién es el culpable? O sea, yo me atrevo a culparlo
de la independencia de Hispanoamérica, Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón prácticamente dominó toda Europa y también lo hizo en España. Pero vamos a ver por qué. Miren, esta historia es muy interesante. Pues resulta que Napoleón, ya extendiéndose territorialmente, pues básicamente siempre le declaró la guerra a Gran Bretaña. Entonces, entra en guerra así con Gran Bretaña, ¿no? Es una historia breve, ahorita les digo lo importante. Lo importante es que fue la invasión lo que provocó, pero vamos a ver por qué, es importante que sepan por qué. Entonces, Napoleón, su peor enemigo era Gran Bretaña, ¿no? Y resulta que en una de tantos intentos por derrotarla, que nunca lo logra, o sea, nunca logró derrotar a Gran Bretaña, no, ese era su talón de Aquiles, pues le aplica un bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Nadie te va a vender, o sea, te vas a quedar aislada y te vas a morir de hambre y nadie te va a comprar, pero Gran Bretaña era muy inteligente, buscó otros socios, no obtenía nada interesante de ahí, tenía el Caribe, entonces a Gran Bretaña le valió y dijo, ay, sí, hazme el bloqueo que tú quieras, no me interesa. Y entonces todos le hicieron caso a Napoleón, nadie le vendió, a excepción de Portugal. Portugal fue la desobediente. Entonces Napoleón dijo, ah, sí, pues vamos a invadir Portugal por desobediente. Pero para pasar a Portugal, obviamente tenía que atravesar España. Tenía que cruzar forzosamente España. Entonces se hace Napoleón, que es de Francia, se hace aliado de España. Le dice, ¿sabes qué? Voy a atacar Portugal y cuando lo logre, lo repartimos, tú la mitad y yo la mitad. Y entonces el rey Fernando VII dice, vale, o sea, increíble, vamos a repartirnos Portugal. Pero Napoleón lo va a engañar. Le dice, ¿sabes qué? No, siempre no. Me voy a quedar con España y tú te me vas a Francia. De hecho, se dice que secuestra al rey. O sea, Fernando VII, que era el rey de España en ese momento, va a ser secuestrado en Francia. Entonces, imagínense, el rey va a estar secuestrado de 1807 hasta 1814. Entonces, no hay rey. Empieza una crisis política. O sea, no está es como cuando se va el maestro del salón, ¿no? Se va el maestro y todos los niños empiezan a hacer fiesta. ¿Y ahora quién va a mandar? ¿Ahora quién va a ordenar? Entonces, como ya no estaba Napoleón, lo que van a empezar a surgir son las juntas de gobierno. Las llamadas juntas de gobierno son órganos, están representadas por el pueblo. Cuando no está el rey, se crea una junta de gobierno. Y ahora el poder lo tiene la junta de gobierno porque el rey está secuestrado. Entonces, eso hizo que los criollos aprovecharan la oportunidad. Como él no está el rey, es como cuando no está, los ratones hacen una fiesta, ¿no? Porque no está el gato, hacen una fiesta. Entonces, como no está el rey, aprovecharon y le declaran la guerra a los peninsulares para quitarles el poder que ellos tenían antes. Y por eso la invasión de Napoleón crea inestabilidad en la Nueva España y eso da pauta a que los criollos quieran autonomía, quieran independencia, pero de los peninsulares. Ellos están dispuestos a esperar al rey. Ajá. Ellos dicen, ¿sabes qué? Estas juntas de gobierno van a ser en nombre del rey Fernando VII en lo que regresa. Entonces se dan cuenta, no es contra España, es una guerra entre criollos y entre peninsulares, ¿ok? Entonces, esta fue una causa externa. Además de eso, chicos, tenemos las ideas ilustradas, ¿no? Tenemos ideas ilustradas, las revoluciones burguesas, también las reformas borbónicas, es otra causa importante. Porque, miren, lo que pasó con las reformas borbónicas, que son cambios, hay un cambio en la familia. Antes gobernaban los Habsburgo, muere el último Habsburgo, vienen los Borbones, porque antes no eran, no gobernaban, no eran países, o sea, no eran estados, eran familias. Entonces los Habsburgo gobernaban las colonias y luego vinieron los Borbones, porque muere el último, Habsburgo. Vienen los Borbones y entonces generan cambios. Pero estos cambios, ¿qué objetivo tenían? El objetivo era aumentar las ganancias de la corona y disminuir el poder de los criollos. Ajá, o sea, tener más dinero, que el dinero llegara a España, a la corona, y que los criollos tuvieran menos poder. Entonces, estas reformas, ¿a quién perjudicaron? A los criollos, porque les quitaron control, les quitaron poder. Entonces, por eso es una causa, pero es externa, viene de fuera, de una familia nueva, de un gobernante nuevo. Por eso es una causa externa. Entonces, ya saben que las reformas borbónicas, pues son cambios, ¿verdad? Cambios en las leyes. Estos cambios, pues fueron hechos por los Borbones, que son una nueva familia, como si fuera un partido político nuevo. Imagínense,
Antes el PAN, ¿no? Ahora el Morena. Algo así funcionó. Dime, Miguel, dime tu duda. Aquí te espero, ¿eh? Tú escríbela si quieres o en el micro como tú quieras. Chicos, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, ya me van a decir una duda. ¿Los peninsulares eran buenos o digamos que los peninsulares, imagínense, vamos para que sea un poquito más sencillo, no los haga bolas. Digamos que los peninsulares es como en México, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes serán los peninsulares? Pues los ricos, vamos a decir así. ¿Y quiénes serían los criollos? La clase media. Esos serían, por ejemplo, vamos a suponer que los peninsulares son como los empresarios, los que tienen el dinero, el control. Y los criollos son como la clase media, ¿no? A lo mejor profesionistas, gente que no gana tanto dinero. Algo así sería el comparativo. Digamos que los peninsulares son los privilegiados, los ricos, y los criollos son los pobres o los que no tienen tantos derechos, para que puedan diferenciar más fácil, ¿va? Entonces, esas son las causas externas importantes. Aquí examen UNAM no me va a preguntar tanto en qué consiste cada una, sino que me va a pedir diferenciar cuál es externa y cuál es interna. Pero es necesario que las entiendan, ¿verdad? A ver, chicos, vamos con esta primera parte. Ustedes vamos a hacer un ejercicio. ¿Las ideas ilustradas son causas internas o externas? Externa. Externas, muy bien, vea, aquí va a estar la palabra. ¿El nacionalismo criollo, interno o externo? Interna. Interna, muy bien. La invasión napoleónica, Externa. interna. La desigualdad social, Interna. Interna. ¿verdad? Aumento de impuestos, Externa. sería más como interno, que fue... Porque pues ellos lo pagan, ¿no? Exactamente, muy bien. Y las revoluciones burguesas. La Externa, ¿no? externa, exactamente, porque hablamos de Revolución Francesa, independencia de las 13 colonias, ¿verdad? Y las reformas borbónicas, no las puse aquí, pero las reformas borbónicas Interna. serían externas, ¿va? No les voy a pasar, serían más externas, ¿va? A ver, déjenme ver otra duda. Dime, Giselle. Ajá, serían externas. Dime tu duda. Aquí te leo, ¿eh? Yo te leo. Ahorita vamos a resolver preguntas. Espérenme, ahorita nada más que me den la pregunta. ¿La duda? Ok. Entonces, fíjense, aquí te leo ahorita, Giselle, tú escríbela y ahorita yo te leo o en el micro como tú me digas. Sí, esa parte de los peninsulares. Los peninsulares eran nacidos en España, ajá, o sea, ellos nacieron en España, o sea, su papá y su mamá son españoles y nacieron allá en España, pero vinieron a la Nueva España o a México. Para que no se compliquen, en vez de ponerlo en Nueva España, póngale México, para que no se compliquen tanto, ¿no? No es lo mismo, así lo pueden manejar. Venían a México por oportunidades. Y ellos eran el grupo privilegiado. O sea, el simple hecho de llegar aquí a México, digo, a la Nueva España, digamos, ya les daba privilegios, ¿no? Y los criollos vivían en la Nueva España y habían nacido en la Nueva España. Digamos que los peninsulares venían por temporadas, por ciertos negocios, a veces se iban, regresaban, iban de ida y vuelta. Pero los criollos ya vivían aquí en la Nueva España o lo que es hoy México. Básicamente esa es la diferencia, ¿va? Ok. Ahora, fíjense, en el video el que le subió ahorita en YouTube, en el que es la conquista, viene al final a partir del minuto 30, para que ya nos tengan ahí todo bien, ¿no? Y no nos van a traumar con tanta historia. En el minuto 30 viene lo del virreinato y les explico, y viene un esquemita y les explico lo de los grupos sociales. Este de grupos sociales lo voy a subir a Facebook si quieren el diagrama, ¿no? Para que vean cómo español con tal, indígena con tal, se lo subo en Facebook para que lo tengan ahí, básicamente. Porque tenía duda en franciscanos y castas. No, miren, acuérdense que las castas son los grupos sociales, son las combinaciones. Las castas no les preguntan nada, no se preocupen, no les preguntan nada las castas. Y lo de franciscanos son las órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España y que colaboraron para la conquista espiritual, ¿no? Básicamente. Castas, el ayuntamiento es la primera forma de gobierno y la Casa de Indias es una institución, básicamente, ¿no? Que se encarga de la cuestión política, el asunto del poder, ¿no? Básicamente. Exactamente. Audiencia, ¿no? Que era como que escuchar. Mande. Había un concepto igual de lo de eso, de real audiencia. No. Ay, perdón, no te escuché bien, ¿eh? Perdón. ¿Real audiencia?
O sea, eso que es como de los mismos conceptos, ¿no? De, De instituciones, exactamente. Sí, porque miren, cuando se ve el tema de virreinato, es un tema que no les manejé ahorita porque no me va a dar tiempo quiero darles como los más importantes. Sí te preguntan ese tema, pero son menos preguntas, pero son instituciones, exactamente. Esas son, en el video les explico ahí cómo están si lo quieren ver. Se me olvidó, los hubiera subido antes para verlo, ¿verdad? Pero ahí están las instituciones explicadas ahí como de una manera sencilla. Es muy sencillo cómo los explico, ¿va? Ahí los pueden ver. Pero sí, son instituciones, exactamente. Ahora, vamos a resolver estas preguntas. Estas preguntas vinieron en su examen. Ajá. A varios les tocaron estas preguntas. Al menos estas dos, esta tres, me comentaba algún alumno por ahí, pero no estoy tan segura. Ok, vamos a resolver las preguntiux. Esto es apenas de causas. Nos falta la primera etapa, ¿verdad? Básicamente. A ver, espérenme. Ustedes tranquilos, relájense, tomen un café, un té. ¿Verdad? Ustedes están en su casa. Ok, vamos a resolver preguntas. Dice la pregunta número 1. Causas externas de la independencia de la Nueva España fueron. A ver, ¿cuál fueron? ¿Cuál van a contestar? Ahí ya me están contestando, ¿verdad? La C, exactamente. La independencia de las 13 colonias y las ideas ilustradas. ¿Ven cómo UNAM hace eso? O sea, yo mejor te enseño el tema así. Yo te enseño en vez de independencia de las 13 colonias, te digo revoluciones burguesas. Pero tú sabes que la independencia de las 13 colonias es una revolución burguesa. Y las ideas ilustradas es externo, porque fíjense, el sentimiento nacionalista criollo, pues es interno, por ejemplo. El gobierno de Jorge III no tiene nada que ver con la independencia, porque de hecho Jorge III gobernó Inglaterra casi que les gusta, casi 30, 40 años antes, no tiene nada que ver por contexto. Y las revoluciones liberales fueron de hecho la independencia de México es una revolución liberal. Y la guerra de los 7 años es 50 años antes casi, entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? Hasta las respuestas están como muy ilógicas. Vamos con la 2. Una de las causas internas de la independencia de la Nueva España fue que a ver, es que esa me encanta porque una vez llegó un alumno y me dijo, esa venía en mi examen maestro, la del bullying a los criollos. Ay, se me hizo tan tierno y me encantó. Y por eso siempre uso esa referencia de mi alumno, de mi alumno Leo, del bullying a los criollos. Saludos, Leo, por si ves el video. Exactamente. Exactamente, fíjense, criollos sufrían una gran relegación y subestimación, eran marginados, o sea, sufrían, aquí me dice, sufrían, eran víctimas, ¿verdad? Eso es una causa interna, porque fíjense, grupos marginados lograron una movilidad social, no me dice nada. Mestizos comerciantes pagaban impuestos justos. ¿Cuándo alguien ha pagado impuestos justos en la historia del mundo? Jamás. Peninsulares fueron despojados de sus riquezas. No, acuérdense que los peninsulares son los privilegiados. Siempre ténganlo en cuenta. Peninsular privilegiado, empieza hasta con P, ¿ya vieron? Privilegiado, peninsular. Criollo, marginado, relegado, subestimado, bullying, ¿verdad? Básicamente. Ahora, déjenme ver si encuentro la otra pregunta que venía una causa interna, que es lo que quiero que vean, cómo puede venir el mismo tema planteado de manera diferente. Aquí nos dijeron como causa interna la marginación al criollo, ¿no? La relegación. Criollo bullying, ándale, Jair. Me encanta cuando empiezan a hacer relaciones. Eso es bien genial, porque es cuando ya como que vas entendiendo mejor el tema. Criollo bullying, de acuerdo. Vamos a hacer un hashtag. Criollo bullying. Me encanta esa palabra. Muy bien. Fíjense, ¿dónde está la pregunta? ¿Me dejan si la traje? Si la debí haber traído. Fíjense la 13. La independencia es la misma pregunta. La independencia de la Nueva España fue para buscar la igualdad de los peninsulares, buscar la igualdad de los criollos, las castas o los indígenas. ¿Para qué fue ese movimiento? La B, para la igualdad de los criollos. ¿Se dan cuenta cómo es más o menos la misma, casi la misma pregunta? Habla de los criollos. Y no traje la otra pregunta que les decía. A ver, espérenme. El Estado, consumadores, independencia, espérenme. No se me vaya, no se me vaya. No se van a ir, ¿verdad? Es que no la traje. Bueno, se les voy a decir, creo que no la traje. Es que decía que cuál era una causa de la interna de la independencia de México y venía como nacionalismo criollo. Entonces se dan cuenta, es lo mismo. Nacionalismo criollo y bullying criollo es lo mismo, ¿va? Nada más cambia un poquito la forma en lo que lo pregunto, nada más. Es lo que quiero que ustedes aprendan. Y esto lo tienen que aplicar a todas las materias, porque eso va a pasar en todas sus materias, ¿va?
Ahora dice, causas externas, vamos a resolver la 4. Causas externas de la independencia de México. ¿Cuál sería? Como externa. Excelente, qué velocidad, Estefany, muy bien. Las reformas borbónicas, porque desigualdad económica, pobreza y criollos inconformes es interno, ¿verdad? Estas preguntitas más o menos así, creo que la 1 y la 2 son las que vinieron. Sí, la 1 y la 2. 3 y 4 es como una variante, la 4 es como una variante de esa pregunta. También tengo mis variantes, ¿verdad? Ahora fíjense, ya casi acabamos, ¿eh? Vamos a acabar, yo creo que la primera etapa nada más, para no saturarlos de tanta información. Este tema siempre lo veo en dos partes, o sí, en dos partes. Vamos a empezar. Ya sabemos causas y podemos identificar causas internas y externas. Ahora vamos a las etapas. Vamos a ver la primera. Si se dan cuenta, es muy cortita. O sea, 1810, 1811, pero es una etapa muy importante. Primero los personajes. Me pueden preguntar, de estos personajes, ¿cuáles pertenecen a la iniciación? ¿Cuáles a la organización? ¿Cuáles a la resistencia? ¿Cuáles a la consumación? Entonces, los vamos a presentar poco a poco para que los vayan ubicando. Tenemos al básico. O sea, siempre me gusta darles un poco de rasgos de personalidad, ¿no? Ahorita me van a decir con quién se sienten identificados, ¿va? Vamos a hacer un jueguito. Miguel Hidalgo se los voy a escribir, a ver quién se siente identificado con Miguel Hidalgo por su personalidad. Miguel Hidalgo es un hombre muy culto, sabe muchos idiomas, sabe incluso dialectos como el náhuatl, sabe francés, sabe latín, es una persona muy culta, porque recuérdense que es cura, y esa formación en la cuestión de la iglesia es una educación muy culta, son personas letradas, ¿no? Pero es rebelde, es carismático, es buen líder, pero no es muy disciplinado y es un revolucionario, es un ilustrado. Así es Miguel Hidalgo. Ahora, ¿quién sigue? Otro personaje importante, Allende. Allende es todo lo contrario. Allende es un militar, es organizado, es estructurado, no es nada improvisado, no le gusta el desastre, no le gusta el ruido, no es tan carismático como Hidalgo, pero él es más centrado, más organizado. Estos van a ser los dos líderes principales del movimiento, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, pero siempre va a haber cierta rivalidad entre ambos, ¿no? No se crean, siempre va a haber como este conflicto entre ambos. Incluso Allende quiso envenenar a Hidalgo y no, desastres que se hicieron entre estos dos personajes, pero va a ser fatal, ¿no? Esto es para que no los olviden y tengan como una personalidad. Ahora, por ejemplo, ahorita me comentan, ¿eh? A ver si no voy a hacer una entrada en Facebook, a ver, ¿con quién se sienten más identificados? ¿Quiénes serían ustedes? Yo les voy a decir quién sería yo. No es por nada, pero yo soy más como Miguel Hidalgo. Yo soy muy revoltosa, no me gustan las inconformidades, yo soy más como Hidalgo. Bueno, yo siento que soy una combinación, ¿no? Entre Hidalgo y Allende. Sí soy estructurada, soy organizada, pero soy más como revolucionaria, como que no me gustan las injusticias, ¿no? Así soy más radical. Exactamente. Déjenme, me hacen una duda. Y en Guanajuato, el grito de Dolores fue en Guanajuato o Michoacán. El grito de Dolores fue en Guanajuato. Ahí es donde inicia esta primera etapa, ¿no? Básicamente. Ahora, sí, en Guanajuato. Claro que sí. Les platico un poquito rápidamente de Allende. Allende es un militar, es más organizado, más estructurado, pero es un poquito más ortodoxo, un poquito más cuadrado, como que no le gustan mucho los riesgos, ¿no? Como que todo está muy planificado para él. Siempre va a haber como rivalidad entre ellos dos. Ahora, Juan Aldama y Mariana Basolo van a ser como parte de su equipo, como la logística, quienes les consiguen nombres, quienes les consiguen recursos, ¿no? Son importantes Juan Aldama, Mariano Basolo. Me falta aquí Josefa Ortiz de Domínguez, no sé, es importante que la mencione, ¿verdad? Josefa Ortiz de Domínguez también. Todos estos personajes son importantes de la primera etapa y les podrían preguntar estos personajes, ¿no? Nada más, no les van a preguntar cómo son, no se preocupen, esto es un plus para que no se les olvide. Les van a preguntar a qué etapa pertenecen. Ajá, y ya saben a qué etapa pertenecen, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya les presenté a los personajes. Vamos a comenzar con la iniciación. Eso es lo primero que va a pasar, ¿no? Básicamente en esta primera etapa, lo que buscaban eran crear juntas de gobierno. Una junta de gobierno es un órgano dirigido por el pueblo. Ajá. El pueblo toma el poder, es quien va a gobernar, ¿no? ¿Por qué? Porque los peninsulares querían continuar con sus privilegios y los criollos, pues les van a declarar la guerra, ¿no? Como que no estoy de acuerdo con eso, vamos a crear nuestra junta de gobierno representada por criollos, ¿no? Nada más y será en nombre de Fernando VII. O sea,
Al principio se esperaba que regresara Fernando para que cuando él regresara se negociara cierta libertad, cierta autonomía. Ese era el objetivo de ellos al principio, porque en la organización va a cambiar completamente su objetivo. Por eso les puse aquí, ¿no? La iniciación tenía como plan formar juntas de gobierno que se mantuvieran fieles a Fernando VII, ¿no? Era, ya saben, ¿no? Viva, viva el rey, viva Fernando VII, muera el mal gobierno, era como el lema, ¿no? Entonces, esa era la idea de las juntas de gobierno, muy, muy importante. Y la junta de gobierno más importante que se creó fue la conspiración de Querétaro. Aquí empieza la independencia de México, ¿no? De manera apresurada, de manera violenta. ¿Qué es esto de la conspiración de Querétaro? Es un movimiento, ¿no? Es un movimiento clandestino, en secreto, se supone que nadie sabe, es un secreto. Se están empezando a rebelar en contra de los peninsulares de manera secreta para que no les arruinen el plan, ¿verdad? De forma anticipada, y esta se va a celebrar en Querétaro. Y la idea, el objetivo de esta conspiración es crear una junta de gobierno en nombre de Fernando VII. Otra pregunta que les pueden hacer, ¿cuál era el objetivo de la conspiración de Querétaro? Crear una junta de gobierno en nombre de Fernando VII. Esta pregunta es muy común o muy probable que pueda venir en sus exámenes, siempre la repiten mucho. ¿Ok? Entonces imagínense, si te pasó, Miguel, esa pregunta, vean, aquí me confirman los que ya han hecho examen, para que vean que no, su maestra no les miente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, imagínense, quiero que traten de imaginar un poco. Vamos a intentar ver este tema. No sé si alguna vez les pasó boicotear no sé, que estaban en desacuerdo con alguien, ¿no? En su escuela, con un maestro. Esto es muy común, las conspiraciones son muy comunes. ¿Cómo empieza el movimiento? Con una conspiración, ¿no? En contra de alguien. ¿Sabes qué? No estamos de acuerdo con los peninsulares, tienen todo el poder. Oye, que Napoleón invadió España. Oye, pues excelente, es nuestra oportunidad para rebelarnos y conseguir el poder, ¿cómo ven? Y entonces ellos celebraban fiestas, las llamadas tertulias literarias, en un sótano y se empezaban a organizar. Y la fachada arriba era una fiesta. Según siempre había fiestas en la casa de Josefa, ella prestaba la casa. Siempre había fiestas, entonces ellos aprovechaban este momento para organizarse mejor, ¿no? Y así empieza, ¿no? Primero vamos a conspirar, primero vamos, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto no me gusta, esto no me gusta. Después, ¿qué sigue? Va a seguir la ruta de Hidalgo, la ruta de la independencia. Miren, la ruta es muy amplia, pero Examen UNAM te va a preguntar más como muy específico, ¿no? Cosas muy detalladas. Si se dan cuenta, empieza esta guerra bueno, después de la conspiración, ellos son descubiertos, se adelanta el grito, o sea, el plan era para octubre, se tuvo que adelantar casi un mes en septiembre, y ahí es donde empieza este discurso de Hidalgo, donde toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Para qué, chicos? Para empezar, para formar un ejército. Era así como, a ver, ¿quiénes se unen conmigo? ¿Quiénes salían al plan para independizarnos de los peninsulares, ¿no? Pues básicamente, fíjense, era viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, viva América y muera el mal gobierno, o sea, los peninsulares. Entonces, este fue el objetivo, ¿no? Empieza la guerra, es como para tener este ejército, ajá, para tener soldados, para tener gente de tu lado. Y entonces Hidalgo va a empezar a hacer toda su ruta para tener un ejército más numeroso. Esta fue como es la ruta. Luego del Grito de Dolores, que es en Guanajuato, aquí les puse en dónde es, sigue la Lóndiga de Granaditas. Ajá. Esta es prácticamente una fortaleza. No se puede acceder con mucha facilidad porque está rodeada. Miren, les voy a enseñar una imagen para que la vean. Espérenme, vamos a ver rápido esto de la Lóndiga. Vean, la primera foto es la Lóndiga de Granaditas. Si ustedes se dan cuenta, es muy difícil acceder. Aquí viene el mito del Pípila. Aquí estaba vigilada. ¿Cómo lo harían ustedes, imagínense, para entrar y que no les cayera ningún tipo de piedra o de cualquier ataque? Entrar por la puerta y dominar este lugar. ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces ahí empieza el mito del Pípila, que si tenía una lámpara, combustible y que tenía la losa y que bien pesada y que le dio la vuelta y que destruyó la puerta y que pudo entrar, ¿no? Entonces, ¿por qué se fueron a la Lóndiga? Eso es importante, ¿no? ¿Por qué se fueron a la Lóndiga? Porque era el centro minero más importante, lo que es Guanajuato, era un centro minero muy importante, y entonces si lograban tener el control de su lugar,
tenían un lugar estratégico importante. La idea era tomar puntos estratégicos, no nada más ir a lo loco, ¿no? Eran puntos estratégicos. Esta fue una de las primeras batallas. Mataron a un montón de españoles, a un montón, e incluso niños, mujeres, porque la Alhóndiga era como una especie de, como la central de abastos, parecido, se vendían y se guardaban semillas, habían armas. Entonces, pues fue la primera batalla victoriosa en contra de los realistas, o sea, los españoles. Ahora les vamos a llamar realistas, ajá, a los españoles. Y luego vienen las batallas. Entonces, imagínense, grito, toma y las batallas. La primera es el de las cruces, donde van a lograr éxito, van a ganar esta otra batalla, pero fíjense que es el punto más polémico, porque las cruces están en el Estado de México. ¿Qué les faltaba? Está muy cerca de la Condesa, de la Marquesa. ¿Qué les faltaba para llegar a la capital, a la Ciudad de México? Nada. Pero ahí hay una polémica. Ganan la batalla y entonces Hidalgo les dice, ¿saben qué? Ya no vamos a avanzar. Hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí se quedó el movimiento. Vamos a reorganizarnos. Y Allende, a pesar de lo ortodoxo que era y así, dice, no, ¿sabes qué? Tenemos que avanzar. Y Hidalgo, no. Y Allende, sí, no, se pusieron un agarrón ahí entre que sí, que no. Total, aceptaron la decisión de Allende, se retiran. Estaban así de ganar la independencia de México. Imagínense, hubiera sido en unos cuantos meses, si hubiera ganado la guerra. Pero lo que pasa es que a pesar de que ganaron la guerra, habían tenido muchas bajas. Y si seguían avanzando, ¿qué tal que más adelante venía un ejército realista más grande del que habían logrado dominar, que no tenía recursos, no tenías la fuerza? Entonces ahí vino la discusión entre Allende e Hidalgo, se separan, eso le va a quitar fuerza al movimiento, se separan y entonces después de esa parte ya se odian, se mandan cartas de odio, que tú, que yo, o sea, una cosa horrible, cada quien se va por su lado, pero llega un punto donde se quedan o se reúnen más adelante en Guadalajara, que es la batalla del Puente de Calderón. Ahí son derrotados. Y entonces, después de que son derrotados, deciden irse a la frontera para conseguir armas. Pero ¿qué creen? Que los delatan, los echan de cabeza, los interceptan casi en el norte del país, a todos los capturan y los fusilan, ¿verdad? Primero van a fusilar a Ignacio Allende y a Juan Aldama para que Miguel Hidalgo lo sepa y esté triste y pues sus colegas, ¿no? Y al final a Miguel Hidalgo. Y se dice que los fusilan y la cabeza, bueno, los van a decapitar y las van a exhibir en la Alhóndiga, ¿no? Básicamente. Eso es lo más importante de la primera etapa, ¿ok? Para que se lo aprendan, ahí va un tip. Imagínense. Primero quiero que piensen en la palabra grito. Imagínense ustedes mismos gritando, un grito. Luego, toma. Se pueden imaginar, no sé, tomar o agarrar algo. ¿Qué voy a agarrar? Una cruz. Y luego en un puente, para que se puedan acordar las etapas. Entonces acuérdense, ¿eh? Grito, toma, cruz y puente. A ver, vamos a hacer un ejercicio para que no se les olvide. Primero, ¿qué fue? A ver, digan. Primero, Grito, grito. ¿Y luego qué hago? toma, ¿Y luego qué tomo? La cruz. cruces, Y luego, el puente. ahí está. Vamos a ver si funciona, ¿va? Siempre les enseño este tipo de técnicas, chicos. Parecen un poco infantiles. Bueno, no parecen, son muy infantiles. Pero, como tenemos que aprender muchísima información, tenemos que buscar la manera de economizar información y formas de aprender. Entonces, si alguien tiene otra propuesta aceptada, me encanta que me propongan y me digan, así es más fácil, excelente. Vamos a ordenar cronológicamente esto y vamos a resolver preguntas. Todavía tenemos tiempo. A ver, chicos, de estas imágenes, ¿cuál sería la primera? Grito, la Grito, ¿verdad? independencia. Ajá, muy bien, exactamente. Y luego, La toma del... exactamente, muy bien. Y luego, Las cruces, las cruces y al final, el puente, el puente. Excelente. Ahí está, ¿ya vieron? La primera etapa, fácil, ¿no? Superada. Déjenme ver si traigo preguntas de este tema. A ver, espérenme, porque si no, pues empezamos con la segunda o no sé. Ahorita nos faltan unos minutitos. La más complicada y la que sí te piden ordenar mucho es la segunda. Esa es la que es un poquito más complicada. Esta está sencilla. Esa la hicimos, una de las causas internas. Ah, miren, esa es la que les quería decir. ¿Ya vieron? Una de las causas internas de la independencia de la Nueva España fue
Nacionalismo criollo. ¿Ya vieron cómo es la misma que la anterior? Nada más que en la otra venía marginación, no, relegación, ¿verdad? Básicamente. Estas todavía no las vemos. A ver, vamos a resolver la 7. Esta sí la podemos resolver. Dice la 7. ¿Cuál de las siguientes opciones aconteció durante la iniciación de la independencia? ¿Cuál de estas se identifican de la primera etapa? Excelente, qué rapidez, qué velocidad, velociraptors, muy bien. La toma de la Alhóndiga de Granaditas, rapidísima, ¿verdad? La 9 ya la podemos contestar. Dice, objetivo primordial de la conspiración de Querétaro. ¿Cuál fue el objetivo primordial? A ver si se acuerdan todavía. Díganme que sí. Excelente, muy bien. Constituir una junta de gobierno en nombre de Fernando VII. Fernando VII. Déjenme ver si traigo más preguntas. La 10 también ya la podemos contestar. Estado en el que inició la independencia de la Nueva España de forma anticipada. Así, los cacharon. Guanajuato. Un poquito. Cuando descubren su plan. ¿Cómo se llamó cuando Claro. descubren su plan? Querétaro. Exactamente. Estas son como las preguntas más raras que te pueden hacer, así como que qué rara pregunta. Exactamente, porque fue la conspiración de Querétaro. Es anticipado porque los cachan, ¿no? Y tienen que adelantar el movimiento. Ok, entonces acuérdense, ¿eh? Grito, toma, cruces, puente. Ya se sabe la primera etapa, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Tienen su banco de preguntas? Esta diapositiva ya la subí a Classroom y la voy a hacer quiz para que la puedan ustedes autoevaluarse. Miren, ya no me da tiempo de que veamos toda la segunda etapa, pero nos da tiempo de ver los personajes y la introducción de la segunda etapa. Pero espérenme, creo que traigo más preguntas. Espérenme, porque es que su maestra es medio rara. A ver. La 16. Y ahorita vemos los personajes, si nos da tiempo. Vamos a resolver la 16. Es otro tipo de pregunta. Fíjense, hay que leerla con atención. ¿Cuál de las siguientes opciones completa el esquema relacionado con la participación de Miguel Hidalgo? Es decir, ¿cuál nos falta ahí? Tenemos el decreto de abolición de la esclavitud, el puente de Calderón, la victoria del Monte de las Cruces, ¿verdad? La que nos falta es la toma de la Alhóndiga, porque el sitio de Cuautla es de la segunda, Chilpancingo es de la segunda y Tratados de Córdoba es de la última, ¿va? Déjame ver, tengo una duda. Yo tengo una duda, en la del puente, ahí ya fusilan a Hidalgo. Sí, miren, les retomamos esta parte, a lo mejor me fui muy rápido. Miren, vamos a recapitular rápidamente esta parte. En la de Puente de Calderón, digamos que fue la última vez que pelearon juntos Allende, Hidalgo y todos los personajes. Después de Puente de Calderón y de la derrota, se acuerdan ir a la frontera, hacia el norte del país, pero ya cuando están cerca de la frontera, cuando casi ya llegaron a la frontera porque iban a comprar armas, los delatan y ya un poquito más lejos de Guadalajara, un poquito más al norte, los capturan. Pero esto es después de la batalla del Puente de Calderón. Digamos que fue el último enfrentamiento que tuvieron. La batalla fue en enero y fíjense, Allende lo fusilan en junio y a Miguel Hidalgo en julio. Entonces, el fusilamiento de ellos es después de la de Puente de Calderón. Digamos que fue la última batalla que tuvieron juntos y la pierden. ¿Por qué? Porque estaban desorganizados, porque estaban pues, enemistados, o sea, saben que la unión hace la fuerza. Entonces ya no tenían la misma fuerza, el mismo sentido. Y son derrotados y ya después son fusilados. ¿Va? Entonces les voy a hacer el quiz que les digo. Les voy a presentar rápidamente, les voy a explicar la importancia de la segunda para que la siguiente clase pueda abarcar un poquito más, ¿no? Rápidamente. Nada más aquí nos quedamos. Miren, la organización. ¿Por qué la organización es diferente, no? A la iniciación. La iniciación es como el previo. Hasta, ¿se dan cuenta? Es bien breve. O sea, un año y Hidalgo pues ya está muerto. O sea, por la falta de organización y las disputas internas pues no lo logró. El que hizo un trabajo un poquito más largo, digamos, más exitoso, aunque también terminó igual que Hidalgo, pero bueno, fueron 4 años, ¿no? Fue Morelos. Morelos, de hecho, alguna vez tomó clases con Hidalgo y Morelos pues también le estaba ayudando en el movimiento, pero Morelos se enfocó en el sur del país. El objetivo de Morelos era liberar el sur, ¿no? Hidalgo se centró mucho en el centro y Morelos en el sur del país. Esa era la idea. Se repartieron de alguna forma, ¿verdad? No pelearon en sí juntos, digamos al mismo tiempo, pero no juntos, ¿no? Cada quien sus territorios.
y Morelos pues le ayudaba a Hidalgo. Morelos, fíjense que sí está más combinadito, como que Morelos es más organizado, es carismático, como que tiene más cualidades, ¿no? Mezcladas. Sabe trabajar en equipo, por eso la organización es cuando va a empezar a definirse los propósitos del movimiento. Aquí ya se va a buscar una independencia. Aquí ya no vamos a esperar a que regrese Fernando. Aquí ya vamos a crear una constitución, una junta de gobierno, un gobierno propio, leyes, reglas, ¿no? Ya no vamos a esperar a que venga Fernando, porque lo tiene Napoleón allá y quién sabe cuándo derroten a Napoleón. Eso pasó hasta 1814, nadie sabía. Pensaron que Napoleón iba a gobernar para siempre, entonces mejor vamos a separarnos, ¿no? Ya de una vez. Y aquí están los personajes, ¿no? María Morelos, que es el protagónico, Ignacio López Rayón, que es como una especie de tipo vicepresidente, se puede decir, Galeano y Matamoros, que son como la parte logística, ¿no? Siempre había como personajes que les respaldaban, que les conseguían fondos, que les juntaban personas, que les ayudaban mucho. Pero Matamoros sí era muy importante para Morelos. Mariano Matamoros era como su mano derecha. Él lo decía, ¿no? Matamoros es mi mano derecha. Prácticamente es de las personas más importantes, era su súper amigo, o sea, súper amigo. En otra clase les cuento una historia muy triste de esta amistad, cómo termina. Les cuento la otra clase, ¿va? Pero sí eran súper amigos. Entonces, estos son los personajes. A ver, vamos a hacer algo. Les voy a preguntar personajes de la primera y la segunda. Vamos a ver, quiero que los puedan diferenciar. Ya vimos causas internas, causas externas, vimos la primera etapa, ya vimos personajes de la primera y segunda etapa. Vamos a diferenciar personajes, es importante. A ver, ustedes me van a decir primera o segunda etapa. Yo les digo el personaje y ustedes me dicen primera o segunda. Si yo digo María Morelos, ¿primera o segunda? Segunda. Segunda. Ignacio Allende. Primera. Miguel Hidalgo. Primera. Juan Aldama. Primera. Ignacio López Rayón. Segunda. Galeano. A ver qué le suenan los Galeanos. Segunda. Vamos a los Marianos. Mariana Basolo. Primera. Excelente. Y bueno, Mariano Matamoros, la segunda. Excelente. Entonces, chicos, hemos cumplido con el objetivo de la clase. Siempre es bien importante que cuando estudien, son tips que les puedo dar, tengan un objetivo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que debo identificar? Porque toda la información no la voy a poder retener. ¿Por qué? Porque no es porque no sea capaz, claro que no es eso, es por el tiempo. Tenemos un poco tiempo. Ahorita estoy haciendo un poco más, ¿no? Pero imagínense que quiero estudiar 3, 4 meses antes del examen, pues no voy a tener el mismo tiempo. Entonces es bien importante que ustedes en todos los temas puedan identificar, ¿no? ¿Qué es? Características. En todos los temas la dinámica es básicamente la misma. Por ejemplo, en historia siempre es causas, consecuencias, personajes y algunos aspectos, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan como una guía y sepan qué sí, qué no, para desechar toda la información que no nos sirve. Entonces, cumplimos el objetivo. Causas internas, causas externas, personajes, y ordenamos la primera etapa y vimos lo más importante. Ya la segunda clase de Independencia de México, que sería para el mes de, pues más adelante, para julio, ahí vamos a ver la segunda etapa, vamos a aprender a ordenar la segunda etapa, vamos sobre todo a identificar los documentos importantes ya para la última etapa y hablaremos de Iturbide, de Guerrero. O sea, ya vamos a avanzar en esos temas, ya les diré los objetivos de la siguiente clase. Mientras ustedes tengan esto, está súper bien, ¿verdad? A ver, nos hace una pregunta Mirna. ¿Todos van a presentar el próximo año? A ver, cuéntenme. Les voy a empezar a hacer preguntas ahí en Facebook o WhatsApp. A ver, quiero saber más de ustedes, qué están estudiando, si es la primera vez que estudian. Quiero saber qué estrategias usan para estudiar. O sea, quiero saber un poco toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, Miguel dice, Miguel está esperando resultados. Yo siento que Miguel se va a quedar, pero vamos, yo estoy confiada que se va a quedar. Jair viene en febrero, va a hacer examen. A ver qué carrera, a ver, Mirna, quiero saber. Vamos a convivir un poquito. Chicos, hasta aquí acabamos la clase. Arquitectura, porque quiero estudiar diseño industrial. Diseño industrial, muy bien, Mirna, es una carrera muy interesante. Exactamente, aquí tenemos a médicos cirujanos también. Yo para la distancia, Lili va para la distancia de no, sí, se parece que sí se va a abrir convocatoria para noviembre. Médico cirujano, química en alimentos, relaciones internacionales. ¿Qué creen que yo estudié esa carrera? Si quieren saber algo de esa carrera, me pueden preguntar mi experiencia, les puedo ayudar, ¿eh?